Bueno chicos, acá va el video que les había mencionado. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, el video anterior es muy pesado, no lo pude cargar, así que vamos con otro video. Lo que les presento acá es un esquema general de los temas que vamos a comenzar a desarrollar y que vamos a trabajar durante todo el resto del año. Obviamente a ustedes les falta material, no solamente vamos a seguir trabajando con el capítulo 8 que comenzamos el martes pasado, sino que además vamos a agregar más fotocopias que cuando llegue el momento les comunicaré y se las voy a enviar por archivo adjunto. Bien, nosotros empezamos a trabajar sobre el tema de los derechos. Ustedes en el libro tienen allí explicado qué significan los derechos, para qué nos sirven, qué diferencia hay entre derecho y los derechos, como así también la diferencia entre derechos positivos y derechos naturales y una muy breve explicación de cómo se han ido dando los derechos a través del tiempo. Lo que a mí me interesa aquí que trabajemos, y es lo que acá les presento, son aspectos generales que tienen que ver con los derechos. Parte de lo que está en este esquema está en el libro que ustedes tienen, pero a su vez hay otros conceptos y otros contenidos que ustedes en el libro no lo van a tener, ¿sí? Entonces, como les puse en el archivo que les mandé hace un ratito, hay contenidos, vuelvo a repetir, que están en el libro y otros que aún no están, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por una parte de este esquema. Aquí les puse, lo poseen todas las personas y se basan en la dignidad humana. Es decir, que nos vamos a sentir personas dignas en cuanto cada uno de nuestros derechos sean respetados y cumplidos. Los derechos tienen características que les son propias, que les son básicas. Se pueden encontrar con otra bibliografía donde aparezcan otras características. No quiere decir que estas estén incompletas o las que ustedes estén manejando sean erróneas, siempre y cuando estemos hablando de conceptos similares a estos. ¿Qué características vamos a trabajar nosotros este año? Las que aparecen aquí: innatos, universales, obligatorios, inviolables, inalienables, indivisibles, inmutables, irrenunciables. Estas son las características que tienen los derechos y que les son propias y que hacen que sean universales y para todos iguales y que, por lo tanto, ninguno de los derechos de los cuales nosotros poseemos tienen que ser violados. Luego vamos a ver que los derechos se van a clasificar en 4 grandes generaciones de acuerdo a la época en la que surgen. Cada una de estas distintas generaciones la vamos a ubicar en un tiempo histórico diferente, con un hecho histórico que los enmarca y del cual van a surgir determinados derechos. Los primeros derechos que surgen son los derechos civiles y los derechos políticos. Y van a surgir entre los siglos XVIII y siglo XVII y siglo XVIII. ¿Qué hecho histórico vamos a enmarcar? A la Revolución Francesa. Recuerden que nosotros en clase, cuando estuvimos hablando sobre la Constitución de la Ciudadanía, hablábamos de que es un proceso, digamos, extenso, que va llevando determinados acontecimientos, que esto no se hace un día para el otro, que cuando hablábamos de ciudadanía comenzábamos a hablar de ciudadanías parciales. Es decir, no tomen que a partir de la Revolución Francesa se generan grandes cambios. Estos derechos son derechos individuales, es decir, derechos de los cuales gozamos cada uno de nosotros de manera particular. Más adelante vamos a ver que dentro de los derechos civiles se incluye, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la identidad. Y cuando hablamos de los derechos políticos, nos vamos a referir con nuestra posibilidad y nuestro derecho a sufragar, a elegir y ser elegidos. Después vamos a trabajar con los derechos de segunda generación, a quienes incluimos acá a los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como los DEX. ¿En qué momento histórico los vamos a ubicar? Los vamos a ubicar, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿sí? Como lo indica aquí la flechita. El hecho histórico que los va a enmarcar va a ser la Revolución Industrial. Por eso es que en estos derechos, por ejemplo, vamos a incluir a los derechos de los trabajadores, como también va a ser el derecho a la educación, entre otros.
¿Quiénes van a ser los sujetos en este tipo de derecho? La clase trabajadora y los grupos vulnerados, ¿sí? Luego nos vamos a comenzar a trabajar más adelante con los derechos de tercera generación. Son de tercera generación porque aparecen luego de los otros dos derechos y los vamos a ubicar en el siglo XX. En este caso, estos derechos no surgen por un motivo en particular, no como en el caso de los derechos de primera generación que ubicamos a la Revolución Francesa o a los de segunda generación que ubicamos a la Revolución Industrial. En estos casos, en los derechos de tercera generación, vamos a mencionar a diferentes hechos, entre ellos problemáticas ambientales, conflictos internacionales, entre otros. Después, cuando trabajemos con el material, vamos a encontrar que se mencionan otros hechos, pero yo solo les nombro algunos. Acá, en este caso, vamos a estar mencionando a derechos colectivos y los sujetos son los pueblos, es decir, acá abarcamos a mayor cantidad de personas que van a quedar involucrados. ¿Por qué? Porque si alguno de estos derechos no se cumplen, los que van a ser perjudicados ya va a ser la comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos incluido el derecho a la paz, el derecho a los consumidores, usuarios, a un medio ambiente sano. Si yo perjudico o tengo actitudes que no llevan a la paz o al cuidado del medio ambiente, obviamente vamos a estar perjudicando a las demás personas. Luego surge otro grupo de derechos que son los de cuarta generación, son los más nuevitos, por eso es que yo aquí les puse que estos derechos están en desarrollo. Y acá nos encontramos con la siguiente particularidad. El sujeto es la humanidad, es decir, son mucho más abarcativos. ¿A quiénes incluimos aquí? Y acá les hago la siguiente aclaración. En el libro que ustedes tienen, en el capítulo 8, va a incluir a ciertos tesoros del planeta. Estamos hablando de patrimonios de la humanidad e incluimos aquello que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? Pero no les menciona a los migrantes, refugiados, pueblos originarios. Esto aparece en otro material. Considero que es importante que dentro de esta clasificación nosotros agreguemos a estos otros pueblos porque es importante, además de lo que se menciona en el capítulo 8. ¿Sí? Bueno, chicos, en líneas generales esto es lo que queda. Disculpen la desprolijidad, disculpen el ruido, pero bueno, he tenido que grabar varias veces el video por ciertas cuestiones que no lo podía subir. Espero que les sirva. De todas maneras, yo les dejé la foto de este esquema cuando les subí la explicación de la clase en el archivo adjunto de Word. Así que bueno, espero que les sirva. Les dejo un beso grande.